iniciar. Permítanme, vamos a grabar. Y compañeros, yo creo que ya vimos un poco lo del contenido de la guía de esta semana. Solo por favor me confirman si ya logran visualizar la pantalla. Sí, profe. Muchas gracias, Brandon. Bien, entonces hablamos ahora en cuanto a temas ecológicos, de ecología social. En primer lugar, yo quiero saber su opinión. Para ustedes, ¿qué es la sociedad? Compañeros, ¿qué me dicen? ¿Qué es sociedad para usted? Se puede decir, profe, que es como algún tipo de individuos o un grupo de individuos. Muchas gracias, Brandon. Vamos por buen camino con lo que nos dice Brandon. Vamos a ver, Jocelyn, ¿qué nos dice? ¿Qué es sociedad para usted? Yo diría que pues son con las personas que nos relacionamos o un grupo de personas con quien nos relacionamos entre sí. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a ver qué nos dice Clarisa. Díganos, Clarisa, ¿qué es sociedad para usted? Profe, ¿será que me puede repetir la pregunta? Claro, Clarisa, vamos a definir qué es sociedad. Para usted, ¿qué es sociedad? Profe, pues es decir, que es un grupo de personas que se relacionan entre ellas. Muchas gracias, Clarisa. Y por último, vamos con Brian. Díganos, Brian, ¿qué es sociedad para usted? Puede ser, profe, que es un grupo de personas que se relacionan o se ayudan entre ellas. Muchas gracias, Brian. Bien, coincidimos en algo, compañeros. Personas y relación. Brandon y Clarisa, Jocelyn y Brian, los cuatro definieron esto en sí. Una sociedad o un componente social es lo que ustedes acaban de decir. Personas o grupos de personas que se relacionan entre sí. No podemos decir que nosotros no vivimos en sociedad porque eso es mentira. Aunque usted viva en la comunidad más lejana de Santa Cruz del Quichegua, aunque usted viva en la comunidad más lejana de Ixcal, sigue siendo parte de la sociedad y eso no lo puede sacar de usted, porque no depende de nosotros los seres humanos, sino ya depende del entorno. Algo que hay que dejar un poquito claro, compañeros. Recordemos, ya habíamos visto los dominios de la naturaleza y nosotros pertenecemos al dominio de las eucarias, al reino de los animales. Y como una especie que pertenece al reino animal, los seres humanos, compañeros, somos sociales por naturaleza. Es decir, que viene dentro de nuestra propia concepción humana ser sociales. Y ahora, ¿qué le viene a la mente con el tema o con el concepto de ecología social? ¿Qué piensa usted que es la ecología social? Los escucho, compañeros. Profe, podría ser de que la ecología social es cuando se estudia a las personas y su entorno. Perfecto, vamos por buen camino. ¿Qué otro concepto nos dan? Díganos. ¿Qué más nos comparten? Podría ser un estudio científico. Un estudio científico. Muy bien. Podemos enlazar esto, compañeros.
Ecología social en sí es la unión de lo que nos acaban de decir Brian y Brand. El estudio de nuestro entorno como sociedad desde un punto de vista científico, es decir, cómo la ciencia nos va a ayudar a nosotros a entender nuestro entorno, a comprender nuestro entorno y especialmente, recordemos, ecología, el estudio de los ecosistemas y cómo mantenerlos. ¿Cómo nosotros vamos a ser agentes para mantener los ecosistemas que ya conocemos? ¿Cómo podemos mantener nuestro entorno? Y esto es la ecología social. En sí vamos a definirla un poquito. Aquí dice que aboga por un enfoque más humanista del medio ambiente. Cuando hablamos de humanista, compañeros, hablamos de que seamos conscientes de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones como seres humanos. Y en cuanto a ecología social, hacer que nuestra concepción humana, nuestro humanismo, nuestra buena onda, digámoslo, no afecte mucho el medio ambiente, que hagamos buen uso de los recursos del medio ambiente. Tratar en este caso de conservar lo que tenemos o lo poco que tenemos. Por ejemplo, no vayamos tan lejos a querer conservar los bosques enteros de quiché, porque eso va a ser casi imposible. Pero si usted tiene un terrenito, por ejemplo, y en ese terrenito cosecha maíz, frijol o alguna otra hortaliza, haga que ese ambiente le ayude a usted a producir más y mejor calidad de cosecha. ¿Cómo lo puede hacer? Sembrando arbolitos, especialmente alisos o robles o nogales, perdón, se me fue el nombre, cedros. Porque lo que hacen estos árboles es abonar la tierra de buena manera. Entonces estamos haciendo uso adecuado de nuestro contexto. Si usted, por ejemplo, en su casa siembra un árbol, trate de toda forma conservar este árbol hasta que tenga una edad propicia. Cuidarlo, conservarlo, con el fin de que ese árbol en algún momento le pueda ayudar. Eso es lo que vemos un poquito con la ecología social, hacer que nuestra sociedad, hagas de cuenta, aquí está mi sociedad y aquí está mi ambiente, ambas se unan y colaboren entre sí, no solo dejar que mire qué hace la naturaleza o que la naturaleza diga que mire qué hacen los seres humanos, sino que convivir y colaborar en sí. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No hay dudas, profe. Muchas gracias. Con esto, compañeros, esto no lo incluía en la guía, pero es necesario conocerlo. Nace del enfoque de la ecología social, algo a lo que se le ha venido dando mucho énfasis actualmente, el famoso desarrollo sostenible. ¿Qué busca el desarrollo sostenible, compañeros? Tener una vida social, tener un entorno natural y tener un enfoque económico que se ayuden entre sí. Con este concepto de desarrollo sostenible, buscamos a todas luces, digamos, satisfacer nuestras necesidades, pero tampoco comprometer los recursos para las sociedades futuras. Es decir, que yo voy a satisfacer mis necesidades con los recursos que tengo, pero tampoco voy a ser tan egoísta para acabarme todos esos recursos, sino que voy a velar también porque esos recursos les sean útiles a las generaciones futuras. ¿Y cuáles van a ser esas generaciones? Sus hijos o sus nietos. Si llega a tener la edad para conocer bisnietos, pues para sus bisnietos también. Entonces, esto es lo del desarrollo sostenible, compañeros. Usar recursos para satisfacer mis necesidades actuales, pero sin comprometer los recursos para decir que ya no hay para una generación futura. ¿Por qué es importante ver esto? Porque desde el enfoque de la ecología social,
Esto es uno de los mejores puntos para el desarrollo social y de las sociedades en sí, porque al final vamos a convivir y coexistir con nuestro entorno. Hágame favor, Jocelyn, ¿me podría leer este pequeño párrafo que está aquí, por favor? Entremezclada con la crisis social, yace una crisis que ha surgido directamente de la explotación que el hombre hace del planeta. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a ver, Clarisa. Díganos, Clarisa, ¿cuáles cree usted que son las acciones que hace el ser humano para explotar al planeta? Profe, ¿se puede decir que la contaminación? Perfecto. ¿Qué nos dice Brandon? ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdone, ¿qué acciones cree usted que hacemos los seres humanos para explotar al planeta? ¿Se puede decir que una podría ser la tala de árboles? Muchas gracias, Brandon. ¿Y qué nos dice Brian? ¿Qué piensa usted? Pues, profe, cuando dicen explotación, diría que sería el masivo consumo de agua y la creación de basura. Muy bien. Lo que nos dicen los tres está perfecto. Gracias, Jocelyn, por la lectura del párrafo. Brandon nos enmarca la tala de árboles, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación. Tres problemas, compañeros, que son causados por nosotros, los chulos seres humanos, porque no somos muy conscientes de lo que hacemos. Talamos indiscriminadamente y no reforestamos. Dicen algunas autoridades que cuando usted tala un árbol, siembre 10 o entre 7 y 10 árboles, porque de esos 7 o 10, tal vez solo 3 le van a sobrevivir. ¿Por qué sobreexplotamos la madera en este caso? Porque es necesario. Pero hay empresas, por ejemplo, que, perdonen la expresión, pero de verdad se pasan y se pelan a veces con esto de la explotación de recursos. No solo talan bosques enteros y no tienen ni siquiera la decencia de volver a plantar nuevos árboles. La sobreexplotación del agua que nos mencionaba Brian. Yo no sé cómo estará en los lugares donde ustedes viven, pero hay lugares, compañeros, en que en que un día hay agua y 4 días no hay. ¿Por qué se da esto? Precisamente porque recurso hídrico ya no hay. Me atrevo a decir que el 98% de los ríos del Quiché están contaminados. Y lo puedo decir porque por experiencia propia, cerca de donde vivo hay un río que es más agua negra que río, digamos. Entonces, ¿de dónde vamos a conseguir agua después? Ah, podría decir uno, vamos a excavar pozos. Y existen entonces los famosos pozos mecánicos, pero compañeros, aunque no lo crean, los pozos mecánicos representan un riesgo social, porque si nos gastamos el agua de la capa interior de la tierra, podemos crear sumideros y en un momento, querramos o no querramos, las casas que estén encima de ese sumidero van a caer. Entonces, veamos, no tenemos mucha conciencia de eso. ¿Qué vamos a hacer sin agua? ¿Qué vamos a hacer sin ese recurso? Ni las plantas, ni los animales, y nosotros que también somos animales, podríamos sobrevivir. Para eso, compañeros, estaba el concepto que les había enmarcado con anterioridad, lo del famoso desarrollo sostenible. Buscar acciones que nos permitan, como seres humanos, seguir sobreviviendo. Porque imagínense, de repente dicen, en septiembre ya no va a haber agua para todo el país, que cada quien mire cómo sale y cómo le hace para sobrevivir. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted para dejarle a una generación más adelante?
Y eso es lo que a veces no nos ponemos a pensar. ¿Qué va a ser de nuestra descendencia o qué va a ser de las generaciones futuras? Entonces, antes de pasar, no sé si hay alguna duda o algún comentario, compañeros. No hay dudas, profe. Muchas gracias. Con esto, compañeros, les hablaba del desarrollo sostenible. También viene algo que sería muy importante y muy bonito de verlo. Ustedes que están aprendiendo de cocina, que están aprendiendo sobre algunos platillos. Yo espero en Dios que en algún momento ustedes lleguen a ser grandes profesionales y emprendan un negocio. Sería muy bonito que ustedes, como estudiantes en este momento, pero como profesionales en un futuro, hicieran uso de este concepto que tenemos aquí, economía ecológica. También se le llama economía circular o se le puede llamar economía circular. ¿Qué es esto? Es simplemente utilizar los recursos económicos para utilizar recursos naturales que nos generen más recursos económicos. Es decir, hacer uso del dinero para nuestro bien y para el bien del medio ambiente. Hagamos de cuenta. Jocelyn, por ejemplo, en algún momento se convierte en una gran chef y quiere abrir su restaurante y lo logra. Y decide utilizar esto de la economía ecológica. Algo que podría hacer para propiciar esto es en primer lugar utilizar, por ejemplo, productos que tengan baja o nula presencia de contaminación, productos hechos a base de materiales reciclables, productos que se puedan o que sean biodegradables. Y ahí ya estamos contribuyendo un poco con esto de la economía ecológica. Usted tiene su negocio, pero a la vez también contribuye a la conservación de su entorno natural. ¿Para qué buscamos esto, compañeros? Para esto que vemos aquí, dos palabras que están al final de nuestro párrafo que dice equilibrio ambiental. Si no hay equilibrio ambiental, lo más probable es que nosotros mismos nos vayamos a asumir en un punto de no retorno de desastres naturales, más huracanes, más calor, más sequías, más inundaciones en algún lugar. Entonces, sería muy bonito y sería muy bueno si dentro de los planes de negocio de todas las empresas, espero que en algún momento tal vez ustedes se recuerden de estas palabras y que puedan hacer uso de ellas, que ustedes también puedan ser parte de esto de la economía ecológica, utilizar nuestra economía para generar más recursos económicos y a la vez cuidar nuestro entorno. Vamos con esto último, pero no sé, preguntas hasta el momento o algún comentario. No hay dudas, profe. Muchas gracias. Vaya, entonces vamos con lo último en sí. Hágame favor, Brandon, de leernos este párrafo. Ecología cultural. Así pues, cada cultura es ad- perdón, profe, adaptiva en su entorno y al igual que las plantas y animales, va evolucionando con el pasar del tiempo. Por ello, la ecología de la cultura es variable de acuerdo a cada época y de acuerdo a cada avance. Muchas gracias, Brandon. Jocelyn, ¿por qué cree usted que, o no sé, cree usted que la cultura es importante dentro de la sociedad? Sí, no, ¿por qué? Yo digo que sí es importante, profe. ¿Por qué, Jocelyn? ¿Por qué no? Eso es lo que ya no sé, profe.
pero debe ser importante. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Qué nos dice Clarisa? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cree usted que la cultura es importante dentro de una sociedad? Sí, no, ¿y por qué? No sé si me logró escuchar, Clarisa. Sí, profe, ¿se puede decir que sí, profe? Gracias, Clarisa. Vamos a ver qué nos dice Brian. Profe, yo diría que sí es importante porque así como lo iba viendo de que así como los animales usan sus diferencias para ayudarse entre ellos, me imagino que las personas al utilizar sus diferentes culturas pueden ayudarse entre ellas. Muchas gracias, Brian. Bien, algo muy importante, compañeros, dentro de la sociedad siempre va a haber un tipo de cultura. No importa si es cultura económica, si es cultura ecológica, si es cultura, valga la redundancia, cultural, lo que tenemos en Guatemala, por ejemplo, de esto de la división de las 4 culturas. Pero, compañeros, siempre, siempre, siempre en toda sociedad va a haber una cultura. Por más grande o pequeña que sea, siempre va a estar. Y lo que decía Brian también es uno de los puntos más importantes y relevantes, porque como cultura siempre vamos a estar en, tal vez ahí sí, la obligación de convivir entre nosotros, porque siempre vamos a estar en ese convivio, en esa pluriculturalidad o multiculturalidad. De eso se crea la interculturalidad, que es donde convivimos ya todos. Y no le podemos decir a alguien, ah, vos sos maya, andate de aquí, o usted es Xinca, váyase de aquí, no tiene nada que hacer, porque no es así. Todos vamos a convivir dentro de un entorno social. ¿Y qué tiene que ver esto con la ecología? Simple, compañeros, vamos a enmarcar mucho las cosmovisiones de cada cultura. Una cosmovisión es la forma en que nosotros vemos el mundo, en la forma en que nosotros concibimos ese mundo. Es decir, Brandon, por ejemplo, mira el mundo de muy diferente manera a como la veo yo. Jocelyn probablemente vea al mundo y desde su cosmovisión vea muy diferente el mundo a como lo ve Brandon, o a como lo ve Brian, o a como lo ve Clarisa. Cada uno tiene su percepción y muchas veces, compañeros, esto depende también de la cultura. Porque, por ejemplo, en la cultura maya se respeta mucho la naturaleza y tal vez alguno de ustedes sabe que los abuelos o las personas mayores dicen que cuando uno va a sembrar o cuando uno va a cosechar se hace o se le da agradecimiento a la tierra. Eso es parte de una cultura. Hay otras personas que hacen una ceremonia, por ejemplo, antes de sembrar, después de sembrar, se hacen ritos para invocar lluvia o algo por el estilo, es parte de nuestra cultura. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a relacionar con la ecología? Bastante simple. ¿Cómo la cultura va a cuidar nuestra naturaleza? Así, como una cultura, como una cosmovisión, cuida de nuestro entorno natural. Eso sí, hay aspectos biológicos, compañeros, que van inmersos propiamente en la biología. Y muchas veces no les hacemos caso, pero también es parte de esa biología y de esa ecología cultural. ¿Qué quiero decir con esos aspectos? Sonará un poquito discriminador o un poquito burlesco, compañeros, pero algo que diferencia a los asiáticos son sus ojos, que tienen ojos rasgados.
Algo que diferencia a los africanos, por ejemplo, es el tono y el color de su piel. Lo mismo que nos diferencia a nosotros como guatemaltecos. Eso es parte de una cultura más biológica, pero ya desde el punto de vista biológico tal vez no, las diferencias sean bastante notorias, pero lo que más nos importaría o lo que más nos tiene que importar es cómo nosotros cuidamos nuestro entorno desde nuestra cultura. También podemos crear culturas ecológicas. Y no es necesario, compañeros, que usted vaya a sembrar 5,000 árboles de un tajón, porque ¿de qué nos sirve sembrar 5,000 árboles si no los vamos a cuidar y probablemente uno vaya a sobrevivir por gusto? Cultura, o podríamos hacer énfasis en cultura ecológica cuando usted en vez de tirar basura en la calle, la guarda hasta llegar a su casa. Cuando usted es consciente que si va a talar un árbol, va a sembrar 5, va a sembrar 7 o va a sembrar 10. Cultura ecológica o ecología cultural también podría ser. Vamos a hacer que nuestra tierra sea sostenible y que nuestros productos o lo que nosotros cosechemos, no tenga mayor presencia de químicos. Eso podría ser una parte de la ecología cultural. Los conocimientos que nos dan también nuestros abuelos, por ejemplo, cómo se hace la gallinaza o el abono de gallina, cómo utilizamos el estiércol de vaca como abono, cómo podemos hacer nuestro abono, cómo podemos rotar cultivos en un terreno para que la tierra sea más fértil cada año en vez de que se vaya gastando cada año. Eso es parte de nuestra cultura, es parte de lo que podemos ir aprendiendo y por ende también es parte de lo que podemos ir comprendiendo y haciendo. Ustedes, perdonen que me vaya a enfocar un poquito en lo que estudian, pero cuando hacen comida, por ejemplo, la seño que da el curso probablemente les haga mucho énfasis en comidas culturales de Guatemala, que lleva tomate, que lleva chile, que lleva todo. Y si usted tiene la capacidad o la posibilidad de cultivar sus propios vegetales, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no utilizar conocimiento que ya tengo, que puedo aprender, para hacer algo que a mí me gusta? Entonces, también ahí vamos creando un poco de cultura ecológica. Cualquier cosa que hagamos nosotros por cuidar el ambiente, por cuidar nuestro entorno, llega a ser parte de esta cultura ecológica. Creo que ya hablé mucho, compañeros. No sé, ¿hay alguna pregunta? No hay dudas, profe. Bueno, muchas gracias. Yo espero que los demás tampoco tengamos dudas. Solo vamos a dejar de compartir y vamos a